En las próximas horas se levantaría el paro de maestros. A esta hora avanzan por buen camino las negociaciones entre FECODE y el Ministerio de Educación. Plenaria de la Cámara aprueba en último debate proyecto que pone en cintura las fotomultas en el país. Liquidadora de Saludcop advierte graves consecuencias y Tribunal Administrativo de Cundinamarca mantiene medida cautelar que en este momento tiene frenada la venta de Café Salud. La Superintendencia de Industria solicitó al Tribunal de Cundinamarca levantar la medida cautelar y autorizar la venta de Café Salud, ya que no se viola la libre competencia económica. Fiscalía de Medellín suspende de manera indefinida órdenes de captura por hacinamiento del 200% en centros de reclusión pasajera. Según cifras del INPEC, actualmente en el país hay una sobrepoblación de 37.000 presos, es decir, un hacinamiento carcelario del 47%. La ONU aclara que solo ha recibido el 40% de las armas de las FARC. Capturado Jesús Armando Sarria, esposo de la monita retrechera y quien estaba prófugo de la justicia desde hace 10 años. Muere médica en el Hospital Universitario del Valle. Le cayó encima una joven enfermera que se lanzó desde el 7º piso. Producción industrial cayó 6,8% durante abril del presente año. El gobierno nacional y el sector privado trabajarán de la mano para recuperar este sector de la economía. A pesar de grandes contradicciones, Sistema de Fútbol Nacional continuará. Técnico Pérez del Santa Fe anuncia revisión de la nómina actual. Juan José Peláez arranca como nuevo técnico del Independiente Medellín. Una acróbata sobrepasa las cataratas del Niágara sujetada de sus dientes, se los juro. La verán al final de la misión cuando nos conectamos desde la boutique de la diseñadora Pepa Pombo y su apertura de Colombia Moda. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Esta es una de esas ocasiones en que una senadora no puede ponerse brava. 2. Un gran dolor de cabeza que se le quita al ministro Iragorri de Agricultura. 3. ¿Saben quién acaba de pedir megapensión? Sí, aunque no lo crean. Y tengo ñapa. Justo homenaje ordena el Congreso al más grande acordeonero y compositor vallenato de toda la historia. 1, 2, 3 y mi ñapa dorada al cierre. Buenas noches. En las próximas horas se levantaría el paro de educadores que ya cumple 35 días. A esta hora el gobierno y delegados de FECODE avanzan en estas negociaciones. Diana Giraldo está en el Ministerio de Educación. Diana, buenas noches. ¿Ya hay acuerdo en algunos puntos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted y nuestros televidentes. Más de 10 horas llevan reunidos FECODE y el Ministerio de Educación intentando llegar a un acuerdo que permita levantar este cese de actividades que, como ustedes bien lo mencionaban, ya cumplen más de un mes. Según lo que ha trascendido hasta el momento es que la propia ministra Janet Gija es la que está liderando esta negociación. Hay avances en temas de salud, en garantías sindicales y en la política educativa, pero no hay muchos avances en lo que tiene que ver con los asuntos económicos. Ya ustedes lo saben, las bonificaciones, también la nivelación salarial y la reforma al sistema general de participaciones. Paralelo a la mesa de negociación que se sostiene desde muy temprano aquí en el Ministerio de Educación, pues se han adelantado diferentes manifestaciones y movilizaciones en el país. Nosotros les preparamos el siguiente informe con la jornada de hoy. El secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, aseguró que el gobierno está cerca de lograr un acuerdo con FECODE para levantar el paro. Hemos avanzado decididamente y que aspiramos en que las próximas horas o de aquí a mañana tuviéramos la posibilidad de llegar a un acuerdo que levante completamente el paro. Anticipó que hay nuevas propuestas del gobierno en temas económicos y avances en la elaboración de decretos para otros asuntos como la política educativa y la salud. Hay un paquete de medidas que tienen impacto económico, que tienen que ver con la bonificación, con la nivelación y naturalmente con las primas extralegales. Estamos ya muy cerca. Paralelo a las negociaciones que ya completan 10 horas, los maestros volvieron a tomarse las calles. En Bogotá realizaron un plantón en la calle 26, bloqueando la vía en su totalidad, pese a la advertencia que horas antes había hecho el alcalde Enrique Peñalosa. Va a ser necesario ser cada vez más drásticos. Hasta ahora no hemos retenido personas que están bloqueando, pero es algo que podemos hacer dentro de lo que establece el Código de Policía. Los maestros rechazaron el anuncio y se mantuvieron en la vía durante 3 horas. Es una provocación más con la movilización social en Colombia. Él tiene que dar soluciones, no reprimir a la gente, no mandarla a hacer golpeada, sino lo que tiene es que sentarse a negociar también con la Junta Directiva de la ADE.
Cerca de 2.000 maestros bloquearon de manera intermitente la vía que comunica a la ciudad de Neiva con la capital del país, exigiendo un acuerdo definitivo en las negociaciones entre FECODE y el gobierno nacional. Según los docentes, estos bloqueos hacen parte de lo que han llamado la pedagogía del paro. Por espacio de 2 horas y media se suspendió la operación del Transmetro en Barranquilla. Unos 6.000 educadores se tomaron la calle Murillo, afectando el sistema de transporte masivo en la capital del Atlántico. Una vez más, voceros del magisterio reclamaban al gobierno nacional un acuerdo en las exigencias que hacen en el pliego de peticiones. Muy bien, las partes han dicho que si es preciso se quedarán negociando hasta la madrugada. La idea es ponerle punto final a este cese de actividades a más tardar mañana en la mañana. Justamente este viernes se tiene programada una asamblea informativa en la Plaza de Bolívar a las 9 de la mañana para dar a conocer a los demás docentes lo acordado esta noche. Información que registramos en directo desde el Ministerio de Educación. Sigan ustedes con más información. Diana Giraldo, CMI La Noticia. Diana, estaremos muy atentos a esta negociación. Muy buenas noches. Y la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto que regula las fotomultas en el país. El monopolio de la ubicación y regulación de las cámaras queda en manos del Ministerio de Transporte. La iniciativa acaba con la colocación indiscriminada de cámaras para identificar infractores que realizaban los concesionarios autorizados por las alcaldías. Pero que no se sigan cometiendo todos estos abusos y estos asaltos a mano armada a costillas de los colombianos, donde se estaban enriqueciendo unos pocos y fotomultas de manera clandestina, sin ningún tipo de regulación. Tras la aprobación en la plenaria de la Cámara se reduce del 60 al 10% el porcentaje que ganaban los concesionarios por la manipulación y el envío de los comparendos a los infractores. Y les quedan de una fotomulta por exceso de velocidad o por mal parqueo que vale 377.000 pesos, se están quedando con el 60 y el 70%. Entonces, hoy le hemos puesto un tate quieto con esta ley. Por su parte, el gobierno aseguró que de ahora en adelante las fotomultas deberán tener señalización y estar ubicadas en zonas de alto riesgo de accidentalidad. En primer lugar, deberán estar únicamente instaladas donde existan riesgos de accidentalidad vial. Deberán estar señalizadas a 500 metros con el propósito de que los conductores sepan que van a llegar a un sitio con alto riesgo de accidente y que por supuesto hay una fotomulta en ese sitio instalada, y para que la persona pueda disminuir, digamos, la velocidad de su vehículo, para que sea preventiva más allá de generar lucro frente a la instalación de estas fotomultas en el país. Tras la sanción presidencial, el Ministerio de Transporte tiene 180 días para expedir la nueva regulación. La agente liquidadora de Saludcop, Ángela María Echeverri, aseguró que es urgente la continuidad del proceso de traspaso de Cafesalud a manos privadas para evitar afectaciones a los afiliados y trabajadores de la EPS. Desde el pasado 9 de junio está en firme la medida cautelar que el Tribunal de Cundinamarca dictó ordenando suspender provisionalmente la venta de los activos de Cafesalud. Para la agente liquidadora de Saludcop es de vital importancia que este proceso se resuelva pronto y se pueda avanzar. Asegura que esta medida cautelar que hoy día está en firme lo que hace es retrasar el cronograma y también generar incertidumbre en los trabajadores y los más de 6 millones de afiliados a Cafesalud. Sería el peor de las consecuencias que eso pueda generar, porque en ese caso pues ya no habría a quién venderle, no tendríamos un nuevo operador, la Superintendencia de Salud a lo mejor inicia un proceso de liquidación, de distribuir los usuarios, el sistema de salud o las instituciones prestadoras de salud y demás acreedores dejarían de recibir 1.450.000 millones de pesos que le entrarían por la venta. Y porque consideramos que la estrategia que se ha planteado es una estrategia que permitirá dar una solución integral al problema que hemos venido, digamos, manejando desde hace cerca de 2 años. El gobierno pide al Tribunal de Cundinamarca considerar los argumentos presentados para levantar esta medida que afecta a usuarios y a más de 40.000 trabajadores. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio le solicitó al Tribunal de Cundinamarca levantar la medida cautelar y autorizar el traspaso de los activos de Cafesalud. De acuerdo con la Superindustria, no se encontraron violaciones de la libre competencia económica en el proceso de enajenación de Cafesalud. Prestasalud sí notificó a la Superintendencia de manera previa la intención de adquirir Cafesalud, cumpliendo con la obligación legal que establece la ley de competencia, y en segundo lugar porque dejamos claro en el concepto que se haya presentado un solo proponente, una sola oferta integral, no implica por sí mismo una violación del régimen de libre competencia. García también se refirió al proceso que hizo Prestasalud para finalmente quedarse con Cafesalud. 23
interesados se presentaron al comienzo del proceso de enajenación, después 9 empresas se acreditaron, incluso la superintendencia, 4 empresas presentaron la notificación manifestando su interés de participar en el proceso y por alguna razón pues solamente ofertaron EPS, Sanitas y Prestasalud. Por su parte, el ministro de Salud se refirió a la enajenación de la EPS. La venta de Cafesalud que va a darse, insisto, que va a darse, permitirá pasar una página de desazón e incertidumbre. Cabe recordar que el valor ofertado por Prestasalud fue de 1.450.000 millones de pesos, casi el doble de lo establecido en el proceso de venta. La Sociedad de Pediatría Regional Bogotá alertó sobre un aumento de las muertes de niños menores de 1 año por enfermedades que son prevenibles. La Sociedad Colombiana de Pediatría prendió las alarmas en Bogotá por el incremento de la tasa de mortalidad infantil por cada 1000 niños nacidos vivos. La tasa de mortalidad infantil aumentó de 8.9 por 1000 nacidos vivos en el año 2015 a 9.1 por 1000 nacidos vivos en el año 2016. Las causas de muerte más frecuentes son la neumonía, otras infecciones respiratorias e infecciones generales o sistémicas. La mortalidad por neumonía que aumentó casi que un 60% en el año 2016 y adicionalmente pues hay otro tipo de enfermedades que se presentan en los niños que son evitables y prevenibles. Según las más recientes cifras, las localidades con más muertes de niños menores de 1 año son Suba con 135, Kennedy con 123 y Ciudad Bolívar con 111. Las quejas reiteradas de faltas de medicamentos e insumos por parte de nuestro gremio médico deben ser tenidas en cuenta con seriedad. De lo que se trata es que las tomen en cuenta y de que se tomen las medidas para solucionar. Además de la falta de insumos, la mortalidad podría estar relacionada con el desmonte de programas de prevención, en los cuales el equipo médico llegaba casa a casa. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia advirtió que las agresiones entre parejas separadas se configuran como lesiones personales. Sin embargo, aclaró que sí habrá violencia intrafamiliar cuando habiten bajo el mismo techo, así no exista convivencia. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que para hablar de violencia intrafamiliar, los hechos se tienen que presentar en un lugar en el que viva la pareja, así no convivan como tal. Indicó el alto tribunal que solo existen lesiones personales si la expareja ya no se encuentra bajo el mismo techo. Este pronunciamiento se hizo al ratificar la condena de 6 años de prisión a Germán Gómez por haber golpeado a su exesposa en su lugar de residencia. Yo vivía dentro de la misma casa, pero íntimamente yo ya no tenía nada con él, ¿sí? Yo misma me mantenía a mis hijos. Él pagaba el arriendo, pagaba los servicios, o cuando a mí me iba bien económicamente, cuando él me iba bien económicamente a mí, ¿qué hacía? Le ayudaba. He sufrido hasta delirio de persecución en las calles, porque han pasado muchas cosas. La víctima aseguró que incluso golpeó a sus hijos. Estaba yo en estado de gestación y él una vez estaba yo lavando la loza, esa nunca la olvido, y él me pegó por la espalda y está el platero y me pegué en la barriga, me empujó tan duro que me pegué. Cuando el niño nació con el golpe en la cabeza. Yo nunca, o sea, yo no puedo decir es que yo con el personaje fui feliz porque jamás fui feliz. En su decisión explicó la Corte que en este caso existía una unidad doméstica, por lo que aclaró que si fueran expareja y no vivieran juntos, solo se podría hablar de lesiones personales. El exgerente de la campaña Santos 2010, Santiago Rojas, desmintió esta noche las afirmaciones del diario El Mundo de España sobre una supuesta donación a la campaña Santos Presidente por parte de las compañías Reina, Isabel II y AAA. Ante esta noticia, el gerente de la campaña Santos Presidente 2010, Santiago Rojas, a través de un comunicado manifiesta que esta campaña no recibió donaciones de dichas empresas, teniendo en cuenta que el diario El Mundo de España asegura que directivos del canal de Isabel II en Latinoamérica, a través de al menos 3 altos cargos de AAA, la filial estrella en Colombia de la empresa pública madrileña, pagaron en el año 2010 un total de 75 millones de pesos para la campaña presidencial. El comunicado del gerente dice que como es de público conocimiento, la campaña recibió donaciones de más de 500 personas naturales. Las donaciones de las 3 personas mencionadas en la noticia de prensa fueron debidamente reportadas al Consejo Nacional Electoral y se recibieron con el cumplimiento de los requisitos legales. Señala que cada una fue por 25 millones de pesos, cifra inferior a los 200 millones de pesos, que era el límite autorizado por la ley para cada donación individual. Además, los donantes certificaron que la donación la hicieron a título personal y con recursos propios y surtieron el trámite previo de verificación de los requisitos legales por un oficial de cumplimiento.
La Fiscalía de Medellín suspendió la expedición de órdenes de captura debido a los altos niveles de hacinamiento en los centros de reclusión de la capital de Antioquia. La situación en los centros de reclusión pasajera y las estaciones de policía en Medellín es tan grave que el hacinamiento alcanza el 200%. La sala de paso del búnker tiene capacidad para 25 personas y actualmente hay 71 y hay más de 500 recluidos en estaciones de policía, lo que motivó la drástica decisión de suspender las órdenes de captura. Con el aval del nivel central, de suspender todas las órdenes de captura que existen en la ciudad de Medellín contra las diferentes personas que han cometido conductas delictivas como homicidios, concierto para delinquir, violencia intrafamiliar, delitos sexuales. En promedio son 50 las órdenes de captura semanales en la ciudad de Medellín. A la administración de la ciudad le preocupa que esto conlleve brotes de inseguridad. Quisiéramos que los actos investigativos en que tanto hemos insistido nosotros, que tanto esfuerzo han hecho las diferentes autoridades, no se vayan a llevar a cabo. Sin embargo, aquellas flagrancias sí van a ser judicializadas. La Fiscalía responsabiliza de su decisión al IMPEC. Precisamente porque no hemos recibido una respuesta del IMPEC, porque estamos cansados de solicitar, de suplicar, de rogarle al IMPEC que nos reciba a estas personas detenidas y pues ya no podemos sostener más esta situación y por eso hemos tomado la decisión. La situación de falta de salubridad y el hacinamiento tienen a los internos de los centros de reclusión pasajera en huelga de hambre. Pues el Instituto Nacional Penitenciario INPEC reveló que actualmente hay una sobrepoblación carcelaria de más de 37.000 reclusos. De acuerdo con las estadísticas del INPEC, las cárceles del país tienen la capacidad de albergar a 78.000 detenidos. No obstante, dicha cifra fue rebasada y actualmente hay más de 116.000 presos, generando una sobrepoblación de 37.000 personas. Según las cifras entregadas por la entidad, en el país hay 81.000 personas en las cárceles que ya fueron condenadas y cerca de 34.000 que tienen sus procesos en etapa de investigación. Ante los niveles de hacinamiento, la Fiscalía en Medellín tuvo que suspender las órdenes de captura ante la posición de los sindicatos del INPEC de no llevar más presos a las cárceles que superan su capacidad. Lo que quieren es meternos personas privadas de la libertad donde sencillamente no hay espacio. Eso lo tiene que evaluar el gobierno nacional. El líder sindical asegura además que tienen la disposición de negociar con el gobierno para no seguir con el denominado plan reglamento. En plan reglamento se mantiene hasta que el gobierno nacional cumpla lo que se comprometió y lo que acordó con los trabajadores penitenciarios. Sigue y se mantiene en Medellín. Hacemos un llamado al gobierno nacional que se siente con nosotros. Son 106 días, desde el día cero hemos dicho, diálogo abierto y constructivo. En el país hay 108.000 hombres encarcelados y 7.000 mujeres detenidas. Ante la problemática, el defensor del pueblo, Carlos Negret, le solicitó a la Corte Constitucional cerrar la cárcel de Bellavista, Antioquia, y la de Riohacha, La Guajira. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció acciones jurídicas contra quienes permitieron la construcción de predios sobre el trazado de la avenida longitudinal de Occidente, ALO. El alcalde Enrique Peñalosa anunció que demandará a funcionarios de la administración pasada por permitir construcciones de viviendas en predios de la ALO. Tomaremos seguramente acciones judiciales contra los funcionarios que no hicieron todo lo que debían para haber impedido estas invasiones, porque realmente es vergonzoso. Según el distrito, son más de 500 ocupaciones ilegales las que se fueron levantando en los terrenos que desde los años 90 compró la ciudad por 187.000 millones de pesos. Avanzar con la demolición de estas edificaciones para poder construir la ALO. Uno de los barrios es Vereditas, en la localidad de Kennedy, donde hay casas de hasta 5 pisos construidas en concreto. ¿Cómo nos están poniendo servicios, nos están poniendo una cosa a la otra, si esto le pertenece al gobierno? Dicen que tenemos, o sea, que miremos qué hacemos y para dónde cogemos, que si podemos coger baños, puertas, y lo importante es desocupar acá. Hay recursos judiciales de parte de los propietarios que dicen ser compradores de buena fe. Lo cierto es que en los próximos meses el distrito haría el desalojo y demolición de las viviendas, pues según los planes, la ALO debe iniciar en el 2018. Usando una fundación fachada, al menos 40 personas haciéndose pasar por víctimas pretendían apropiarse de 400 de las 6.500 hectáreas de la hacienda Bellacruz en el Cesar, propiedad del empresario Germán Efromovich. La denuncia presentada a la Fiscalía por el propio director de la Unidad de Restitución da cuenta que faltaron a la verdad en sus reclamaciones. Dijeron ser víctimas de despojo y de desplazamiento de esas tierras sin serlo. Se encontró que muchas habían salido de esa zona antes del hecho de desplazamiento que ocurrió en el 96.
algunos habían enajenado sus predios sin presión alguna de actor armado ilegal y por tanto no clasificaban. La Fiscalía anunció que los 40 implicados en el hecho serán investigados individualmente para su judicialización. Nosotros lo que detectamos es que había una organización y que en esa organización los reclamos eran de 40 casos. Vale la pena señalar que el falso denunciante, vocero internacional de las víctimas del Estado, fue descubierto gracias a una sentencia de la Corte Constitucional que ordenó su inclusión en la lista de despojados de tierras en el Cesar, dando cumplimiento a una tutela interpuesta por la misma fundación que él representaba. La misión de Naciones Unidas en Colombia aclaró que a la fecha solo ha recibido el 40% de las armas individuales de las FARC. La guerrilla, por su parte, pidió mayor certeza de los beneficios jurídicos para sus hombres antes de finalizar el desarme. La ONU llamó al gobierno y las FARC a cumplir los nuevos plazos establecidos el 29 de mayo. Según el cronograma, ayer 14 de junio, la misión verificadora debería tener en su poder el 60% de las armas. La misión tiene bajo su custodia aproximadamente un 40% de las cerca de 7.000 armas individuales registradas. Voceros de las FARC condicionaron el avance del desarme. Nosotros tenemos todo el empeño para eso. El problema no está en nosotros, está en que el gobierno cumpla con lo que se requiere para que haya seguridad jurídica, seguridad personal, seguridad socioeconómica y sobre todo que esto deje de ser una renegociación y se convierta verdaderamente en implementación. Y los debates sobre un porcentaje más menos, sobre un día más o menos, quedan completamente evidenciados con una voluntad política de las partes de hacer el cumplimiento como lo estamos haciendo. La ONU también informó que 1.180 milicianos han llegado a las 26 zonas veredales para registrarse como miembros de las FARC, desarmarse y acceder a los beneficios del proceso de paz. Desde las bancadas gobiernistas del Senado surgió una inesperada oposición a uno de los proyectos concertados por el gobierno con las FARC para crear las circunscripciones especiales de paz. Algunos senadores consideran que es una elevada concesión a la guerrilla en vías de desmovilización. No la tiene fácil el gobierno para tramitar el proyecto que pretende crear los distritos electorales para la paz, que hacen parte de los acuerdos con las FARC. Los primeros ataques llegaron de los propios amigos del proceso. Por supuesto que reconocemos las bondades de la representación política en las zonas de conflicto. Esas zonas requieren más representación. Podemos hacer elecciones hoy en Tumaco, podemos hacer elecciones hoy en Arauca, podemos hacer elecciones hoy en Catatumbo. El uribismo lanzó una dura descarga, considerando que se trata de un fraude a la democracia. Totalmente, pero además se le incorpora otro elemento. Quienes hacen la política, quienes representan en el Parlamento a los ciudadanos no pueden participar. La gran discusión de hoy es que el Centro Democrático quería quedarse también con esas 16 curules. No las hemos creado para los políticos tradicionales, las hemos creado para las víctimas que nunca han tenido voz. Para ellas serán aprobadas el martes con la generosidad que ha mostrado la mayoría del Congreso en favor de la paz. El proyecto quedó para ser debatido y aprobado o negado en la sesión del próximo martes, el último día de la actual legislatura. Un grupo élite de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, junto con el CTI de la Fiscalía, capturó a Jesús Armando Sarria, conocido como Chucho Sarria, esposo de la Monita Retrechera, prófugo de la justicia desde hace 10 años. En zona fronteriza con Venezuela, mientras caminaba por las calles de Villa del Rosario, en norte de Santander, la Interpol y el CTI de la Fiscalía capturó a Jesús Armando Sarria, conocido como Chucho Sarria, requerido mediante notificación roja y buscado en 190 países por el delito de tentativa de homicidio. Sarria llevaba huyendo de la justicia 10 años. El país solicitante es Colombia. De acuerdo con la investigación, los hechos se relacionan con el atentado a Elkin Yesid Barajas, comerciante de esmeraldas y socio de Sarria, el 2 de abril de 2008 en Bogotá. El empresario fue herido por sicarios luego de una disputa que había tenido con Chucho Sarria. Según información de inteligencia de la policía, era propietario de una avioneta con matrícula brasileña y entre sus bienes contaba con criaderos de caballos de paso fino y una fortuna estimada en unos 15.000 millones de pesos. Por otro lado, este hombre ya había sido capturado por el extinto DAS en 1995, señalado de hacer parte del cartel del Norte del Valle. En un hecho insólito, una médico perdió la vida en el Hospital Universitario del Valle luego de ser impactada por una estudiante de enfermería que cayó del piso 7º del centro asistencial.
La médica residente del Hospital Universitario del Valle, estudiante de posgrado, Isabel Muñoz, se encontraba tomando una bebida en la cafetería del centro médico. Falleció luego de que una estudiante de enfermería le cayó encima. En donde hacia las 9 de la mañana, una estudiante de enfermería de cuarto semestre de la Universidad del Valle cae del 6º piso en un área donde funciona una cafetería y cae encima de una residente de medicina interna, ocasionándole un trauma cráneoencefálico severo, con fractura de cráneo y exposición de masa encefálica, y luego de 35 minutos aproximadamente de medidas extremas de reanimación, la residente fallece. Según algunos trabajadores del Hospital Universitario del Valle, la joven estudiante fue vista por última vez en esta zona, hablando por celular. Minutos después se habría lanzado al vacío. Lamentamos lo que pasa porque es una mujer joven y fuera de eso, dentro de su propósito de suicidarse, termina acabando con la vida de una persona también muy joven, residente de medicina interna, que tiene consternado a todo el gremio médico y del hospital aquí en el Valle del Cauca. La médica recibió el impacto de la caída y falleció. La estudiante de enfermería, identificada como María Isabel González, se encuentra viva y estable. La persona que cae del 6º piso sufre politraumatismo severo, en este momento está en cuidado crítico, está estable neurológicamente, con tratamiento por parte de los diferentes superespecialistas. Los trabajadores del hospital denuncian que hace menos de 4 años una paciente también se lanzó desde este lugar y recientemente evitaron que un médico se suicidara. Por eso pidieron que aumenten las medidas de seguridad en la zona. Por eso hacemos un llamado a las directivas, la gobernación, que por favor cierren esto, hagan un muro, pero esto no puede quedar así. El CTI de la Fiscalía adelanta la investigación pertinente en el caso. La mujer que intentó suicidarse y causó la muerte de la médica podría enfrentar cargos por homicidio no doloso. La industria colombiana pasa por un periodo de crisis, así lo revelan las cifras del DANE, que advierten sobre una caída del 6.8% en la actividad industrial al cierre de abril. De acuerdo con el informe presentado por la entidad, la producción industrial se desplomó en abril 6,8%, acentuando su tendencia a la baja observada durante el primer trimestre del año. La caída representa 15 puntos porcentuales frente a la producción del mismo periodo del año anterior, cuando se ubicaba en el 9%. El gobierno explicó que la caída se atribuye a la baja dinámica de la mayoría de los sectores como bebidas, vehículos y transporte. Donde el fin único es lograr que los productos actuales que tenemos, que son relacionados con materia prima, se vuelvan productos de valor agregado que permita que estos coletazos de precios internacionales pues no tengan una afectación tan fuerte como la hemos tenido hasta el momento. En el año corrido la caída es del 1,5%, 33 de las 39 industrias están en terreno negativo. Nosotros hemos visto que este coletazo nos puede durar más o menos hasta agosto. El sector privado pide un plan de choque para reactivar el sector. Las alertas están prendidas, tenemos en este momento que actuar, es importante que haya medidas de choque. El ministerio sostuvo que ya el gobierno está implementando medidas para impulsar el sector. Y en abril las ventas del comercio minorista también reportaron un descenso del 2% como consecuencia de la menor demanda. El informe del DANE revela que las ventas del comercio minorista cayeron 2% durante el cuarto mes del año. Este comportamiento se explica principalmente por la disminución en la venta de vehículos, autopartes y repuestos. Además, motocicletas con una variación del 14.4%. También artículos de ferretería, vidrios y pinturas retrocedieron 13.8%. En parte, las grandes superficies bajaron su nivel de promociones en este periodo. Las ventas minoristas se vieron afectadas por la baja demanda del mercado interno como consecuencia de una disminución del consumo de los hogares. Organizaciones de mujeres demandaron ante la Corte Constitucional el IVA del 5% que estableció la reforma tributaria para las toallas higiénicas y los tampones. Ante la Corte Constitucional fue presentada una demanda contra la reforma tributaria, concretamente contra el artículo que fijó un impuesto del 5% a las toallas higiénicas y tampones. En la acción judicial se argumenta que ese impuesto es perverso y que se le está cobrando a la mujer por un ciclo menstrual. Nos parece que es perverso que el gobierno le diga a las mujeres que por ser mujeres, es decir, por menstruar, y por tener que demandar estos artículos para atender la menstruación, tienen que pagar un impuesto. La accionante explicó qué significa en gastos para las mujeres este impuesto. Nos dimos cuenta que más o menos una mujer gasta en estos artículos 160.000 pesos al año, pues teniendo en cuenta que consumimos más o menos 5 toallas al día, 25 al mes, eso da como 320 al año y que cada una tiene un precio por medio de 500 pesos. Cabe señalar que esta es la segunda demanda que llega al alto tribunal por estos mismos hechos.
El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, anunció que la licitación para el Aeropuerto Dorado 2 estará lista al cierre de este año o al iniciar 2018. El presidente de la ANI señaló que el desarrollo del aeropuerto El Dorado 2 tendría una capacidad para 7 millones de viajeros en su etapa inicial. Nosotros esperamos tener todo esto listo antes de finalizar el año. Y si antes de finalizar el año tenemos las licencias ambientales y tenemos ya un acuerdo en lo que es el uso de las tierras, podríamos abrir la licitación casi que inmediatamente. También se refirió al proyecto del tren que comunicaría a las terminales aéreas. Uno de los temas más importantes de todo esto es el proyecto del tren ligero de Regiotram, porque van en paralelo. Esa es la forma de llegar al segundo aeropuerto. Entonces tenemos que sacarlos en paralelo y vamos avanzando también mucho en lo que es el diálogo con Bogotá, en lo que es el diálogo con Cundinamarca, para abrir esas dos licitaciones simultáneamente. Finalmente señaló que las inversiones en el proyecto superarán los 3 billones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,02% a 1.456 puntos. La acción que más subió fue la de Cartón Colombia con una valorización de 4,23% a 5.420 pesos. La acción de Enca fue la que más cayó con una pérdida de 0,98% a 10 pesos con 10 centavos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 13.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.953 pesos con 83 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.750 pesos y la venden en 2.790 pesos. Un euro cuesta 3.277 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 25 centavos. El azúcar se transó en 13,46 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $44 con 36 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.340 pesos. Las diseñadoras Pepa Pombo y Mónica Holguín son las encargadas de darle apertura a esta versión de Colombia Moda 2017. Con ellas nos conectamos después de comerciales. Hola, muy buenas noches, qué maravilla saludarlos otra vez. Hoy nos conectamos a través de la moda porque dos bogotanas, Mónica Holguín y Pepa Pombo, son las encargadas de darle apertura a esta nueva versión de Colombia Moda 2017. La fecha, 24 de julio. Hablamos con ellas sobre lo que significa este momento para un diseñador colombiano y cómo es trabajar madre e hija bajo un mismo nombre. Las ferias de moda nacionales, después de varios años, le han brindado a los diseñadores locales la oportunidad de abrir y cerrar el evento. Me refiero a Colombia Moda 2017, un reto para nada menor que era parte de los sueños de la diseñadora Pepa Pombo. Llevo 40 años rogando a Dios que por favor pudiera abrir Colombia Moda para mí, mi país, mi lugar. Era muy importante. Hace 16 años, la diseñadora comparte los espacios creativos de sus colecciones con su hija Mónica Holguín, que también le ha cumplido sueños a su madre alcanzando mercados internacionales. Bergdorf ha sido como el sueño, pero desde, y mío también, desde que yo me acuerdo es como wow, Bergdorf, y se nos hizo realidad y ahí estamos y pues ojalá nos quedemos, pero llegar allá es como wow, es como una ventana al mundo. Solo los años de experiencia, trabajo y calidad permiten que los diseñadores colombianos lleguen a las grandes ligas de la moda. Felicitaciones a Mónica Holguín y Pepa Pombo, un merecido reconocimiento. Y seguimos hablando de tendencias, pero esta vez en el maquillaje. Tiene que ver con los labios y las obras de arte. Andrea Reed, más conocida como Girl Great Beauty, ha inmortalizado películas y pinturas a través del arte en los labios. Esta tendencia, además de acaparar las redes sociales, ahora se ha posicionado en Colombia. Estamos jugando mucho más con darle formas diferentes a nuestros labios y utilizar colores que están ahorita de moda y que combinan mucho con nuestra forma de vestir, con nuestro peinado, que ahora se usan muchas cosas diferentes y creo que es la evolución del maquillaje. Los colores poco convencionales y crear profundidades y volúmenes con los labiales es la esencia de esta tendencia. Acabados mate que siguen súper fuerte
los acabados metalizados, que son la locura, y puedes hacer un montón de efectos y dan una sensación en el maquillaje totalmente renovada. El arte en los labios se ha posicionado como una tendencia que nos invita a arriesgarnos y a jugar con nuestro maquillaje. Y ahora nos vamos hasta Corferias, donde se realiza el Encuentro Virtual Internacional Educa, un espacio donde se promueven las últimas tendencias en educación. Mi compañera Katy Beckerman estuvo ahí y esto encontró. En el marco del Encuentro de Educadores y Tecnología encontramos distintos proyectos de innovación a la hora de aprender, a la hora de educar, y aquí se los queremos contar. El Lego se ha convertido en una estrategia de aprendizaje a través del juego y la construcción de objetos. Es un fenómeno en los chicos el hecho de poder jugar literalmente en el aula de clase y lograr los mismos fines, incluso con un impacto más fuerte. Otro es detonar la innovación de los chicos. La innovación y la creatividad son palabras claves en el tema del Lego, porque obviamente a la hora que tú construyes, el número de combinaciones es infinita. Y en nuestro recorrido también nos encontramos al youtuber Julio Profe, que definitivamente es la solución a muchos de nuestros problemas. He tenido la oportunidad de llevar mis clases ya desde hace 8 años, con explicaciones paso a paso que el estudiante puede ver en casa, repetirlas cuantas veces quiera y de esa manera fortalecer sus conocimientos. Virtual Educa, un encuentro motivador a la hora de aprender. La top model Naomi Campbell a sus 47 años pasa por el mejor momento de su vida. Ha compartido en sus redes sociales una rutina de yoga que ha dejado descrestados a todos sus seguidores. El nivel de elasticidad que se necesita para completarla es altísimo. Por favor, miren. La británica, al ritmo de una canción de Sam Smith, se para sobre sus manos dándole la vuelta con sus estilizadas piernas a un arco. Esta rutina hace parte de sus ejercicios de yoga que tanto le sirven para calmar su volátil temperamento. Toda una acróbata, un ejemplo para muchas. Oigan esta historia. 5 años después de que su marido sobrepasara las cataratas del Niágara en una cuerda floja, su pareja, Indira Walenda, lo sobrepasó. Esta vez, atada a unos cables sujetados a un helicóptero, sobrepasó la maravilla natural y de paso hizo una acrobacia aferrada a sus dientes. Indira Walenda, equilibrista y esposa del también acróbata Nick Walenda, realizó una de las hazañas más impactantes de los últimos años en el mundo. Ella estuvo suspendida por 10 minutos encima de las cataratas del Niágara. Con 36 años, esta mujer se colgó de un par de cables que iban a un helicóptero y sujetos a un aro mediano, quedando suspendida en el aire a unos 91 metros del agua. La ahora llamada Wonder Walenda hizo una serie de poses con un alto grado de dificultad, pero su rutina más descrestante fue esta, en la que se colgó de los dientes 2 veces, usando, eso sí, un protector bucal. Cerca de unas 200 personas observaron a la madre de 3 niños desde tierra. La arriesgada acróbata afirmó luego de su escalofriante intervención que fue algo hermoso y que lo volverá a hacer, pero con más adrenalina. Ay no, qué nervios tan horribles, de verdad que hay gente muy loca. Con esto me despido, nos conectamos mañana en las noticias del entretenimiento. Que sueñen bonito y gracias por acompañarme. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Esta es una de esas ocasiones en que una senadora no puede ponerse brava. 2. Un gran dolor de cabeza que se le quita al ministro Iragorri de Agricultura. 3. ¿Saben quién acaba de pedir megapensión? Sí, aunque no lo crean. Y tengo ñapa. Justo homenaje ordena el Congreso al más grande acordeonero y compositor vallenato de toda la historia. 1, 2, 3 y mi ñapa dorada después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. La ira de una senadora embarazada estremeció la plenaria del Senado. La senadora liberal Sofía Gaviria, que avanza por su 8º mes de embarazo, protestó hoy contra el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, a quien acusó de ejercer una actitud deliberada de discriminación contra ella. La senadora Gaviria, hermana del asesinado exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, es opositora a temas sobre el proceso de paz.
Esta tarde, cuando discutían el proyecto para crear las 16 circunscripciones especiales de paz, la señora Gaviria pidió repetidamente la palabra para cuestionar los argumentos del senador Roy Barreras, quien defendía el proyecto. Por más de 50 minutos, el presidente del Senado, Mauricio Liscano, la ignoró, según ella misma denunció. Cuando finalmente le dieron la palabra, la senadora Gaviria, en tono elevado, presentó su queja contra Liscano en estos enérgicos términos. Si no tiene la cortesía con las mujeres, hágalo porque la ley lo obliga. La moción de orden es muy sencilla. Las defensas de los proyectos tienen un orden. Y es que le estoy hablando, presidente. No sume a un irrespeto otro irrespeto. No. Yo sí le pido que respete cuando le estamos hablando, dirigiéndonos específicamente a usted. Me hace el favor y me respeta. La plenaria quedó en silencio ante la santa ira de la legisladora. E hicieron bien los senadores. En el estado de la senadora Gaviria no son aconsejables semejantes subidas de tensión. 2. Se salva el Fondo Nacional del Ganado. Un dolor de cabeza menos para el ministro Iragorri. La Superintendencia de Sociedades le quitó de las espaldas al ministro de Agricultura Aurelio Iragorri uno de los grandes pesos que tenía: el futuro de los dineros del Fondo Nacional del Ganado. Hace año y medio el gobierno le quitó a la Federación Nacional de Ganaderos la administración del Fondo Nacional del Ganado, tras detectar falta de transparencia en la administración de los dineros que aportaban los ganaderos para programas de vacunación. Con la decisión también asumió el control de Friogan, la empresa que agrupa 5 frigoríficos del país y que entró en ley de quiebras y en causal de liquidación tras acumular deudas por más de 70.000 millones de pesos. Las supersociedades logró lo que parecía imposible. Tras un análisis minucioso de las finanzas de Friogan, descubrió que los activos de la compañía suman 170.000 millones de pesos, cifra que garantiza el cubrimiento total de las deudas y que le evitará al gobierno asumir compromisos que no son suyos. En 2 meses se definirá qué se hace con Friogan, si se vende para pagar las deudas o si se le entrega a los acreedores. Lo cierto es que este es uno de los pocos casos de crisis empresarial en el cual se ve luz al final del túnel. 3. ¿Saben quién está buscando megapensión? El exalcalde Samuel Moreno. Desde la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, donde paga una condena de 24 años de prisión por corrupción, el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, busca acceder a una megapensión de 18 millones. Moreno sostiene que tiene derecho a obtener esa mesada pensional porque estuvo más de 15 años en el Congreso y porque tiene 57 años de edad. Sin embargo, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República no accedió a la petición del reconocimiento pensional que hizo el exalcalde Moreno Rojas al considerar que este no cumple con uno de los requisitos de ley, es decir, tener 62 años. Otro argumento del fondo es que la cotización de su pensión está en una entidad privada. Casi imposible creer que el exalcalde Moreno cometa semejantes errores para aspirar a megapensionarse. Y tengo ñapa. En su penúltimo día de sesiones, el Congreso de la República aprobó hoy una merecida y demorada ley que rinde honores a uno de los más grandes juglares que ha tenido el vallenato, Alejo Durán. En el año 2019, el país va a conmemorar el centenario del nacimiento de Durán y el Congreso exaltó la memoria de quien define como un juglar, intérprete, compositor y músico, meritorio exponente de la tradición folclórica de la costa caribe colombiana. Se ordena erigir una escultura en el municipio del Paso Cesar, cuna de Durán. Habrá una fundación con el nombre del juglar para preservar su obra musical. Yo creía que un mejoral podía curarme este gran dolor. A Alejo, el país y el mundo le deben composiciones como El Mejoral, 039, Pedazo de Acordeón, Alicia Dorada, Fidelina, La Cachucha Bacana,
Compa Echemo, Altos del Rosario, entre otros. Este pedazo de acordeón, ay, donde tengo el alma mía. Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con los senadores Roy Barreras del partido de la U y José Obdulio Gaviria del Centro Democrático sobre las llamadas circunscripciones especiales de paz, ¿cuál de las posiciones de los congresistas apoya usted? Roy Barreras, 61%, José Obdulio Gaviria, 39%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CNI La Noticia.